Producción Propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de la salud de la humanidad. Para los que vivimos en latitudes templadas y no muy cerca de altas montañas, hablar de hielo es algo un poco exótico. Nos queda lejano, tanto en la distancia como en el pensamiento. No vivimos conectados a esos glaciares y por tanto nos cuesta entender qué papel juegan en el cambio climático y cómo pueden verse impactados a su vez por el cambio climático. Para hacer la situación más compleja, de vez en cuando la ciencia produce piezas de información, artículos científicos que son jaleados por las redes sociales y que dan lugar a artículos, a reportajes en la prensa, en los medios de comunicación, que no siempre son muy afortunados. Para entender todo esto, dónde estamos y pegar un repaso a qué papel juega el hielo en el cambio climático y cómo el cambio climático afecta a estas grandes masas de hielo, vamos a darle un repaso a los distintos tipos de hielo que hay y cuál es su papel funcional en el clima del planeta. En primer lugar, conviene distinguir el Ártico del Antártico. Son los dos grandes reservorios de hielo a escala planetaria. Pero mientras en el Ártico el hielo flota sobre el mar, en el Antártico el hielo se apoya en el continente. Y es tal la cantidad de hielo que hay en el mar Antártico y toda la región de la Antártida que el continente está por debajo del nivel del mar, precisamente por la tremenda presión hidrostática que ejerce esa increíble masa de hielo. Bien, esto tiene una dinámica, por tanto, muy diferente, porque si recordamos el principio de Arquímedes, el hielo que flota, al fundirse, no va a afectar al nivel del mar. Mientras que el hielo que no flota, el hielo que se apoya en un continente, como puede ocurrir no solo en la Antártida, sino también en Groenlandia, o los mismos glaciares de las grandes montañas como el Himalaya, o los Alpes, o las montañas rocosas o los Andes, esos glaciares, esas masas de hielo que están apoyadas sobre un continente, al fundirse, vierten agua o aportan agua al mar y afectan significativamente al nivel de elevación medio del mar en el planeta. Así que ahí ya tenemos una importante diferencia entre las dos grandes reservas de hielo y sus potenciales impactos en el funcionamiento de la actividad humana. Pero hay que ir un poquito más allá, porque el hielo supone de alguna manera un almacén de energía que contrarresta el calentamiento. Es como ese concepto en la física de las frigorías. Es esa cantidad de energía que está almacenada en forma de bajas temperaturas que nos permite neutralizar el calentamiento. Así que esa es una función importante a la que deberíamos agarrarnos y apoyar en lo más posible a esas masas de hielo porque contrarrestan la tendencia del calentamiento. Pero lo hacen además por un proceso físico bastante fácil de entender, que tiene que ver con el proceso del albedo. El albedo es la fracción de la radiación solar que se refleja. Y lógicamente una superficie blanca como es la nieve y el hielo refleja mucha más radiación que lo que hay debajo, bien sea roca, bien sea vegetación o bien sea el mar. Todas estas otras superficies son más oscuras y absorben más radiación, de forma que cuando se pierde esa capa de nieve o de hielo, aumenta la fracción que se absorbe de esa radiación solar que incide sobre el planeta. Así que cuando desaparece el hielo, empiezan más problemas, se acelera el calentamiento. Así que el hielo no solo sirve como un almacén de frío, sino también como una manera de reflejar un porcentaje alto de la radiación. Todo lo que sea perder hielo en los escenarios actuales son malas noticias. Si te ha interesado hasta aquí, Producción Propia aún tiene más cosas para ti. Y realmente las malas noticias en el Ártico no paran de sucederse. Un artículo publicado por Jeon-Hee Kim y su equipo en la revista Nature Communications en 2023 hablaba cómo incluso en los escenarios más favorables de emisiones, es decir, allí donde
el ser humano, en esos escenarios ideales en los que el ser humano se ha puesto de acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluso en esos escenarios más optimistas, se ha visto con nuevos datos, con nueva información de satélites, que el hielo se perdería a finales del verano dentro de unos 20 años. En un par de décadas, para el mes de septiembre, en el Ártico no quedaría hielo. Esto tiene consecuencias ecológicas. Hay un montón de organismos, tanto bacterias, algas, invertebrados, krill, crustáceos de distinto tipo y toda la cadena trófica asociada y peces que por tanto al final acaban incluso afectando a cuestiones económicas y de alimentación de nuestra especie. Pero además de estas consecuencias ecológicas, esa pérdida de hielo tiene, por supuesto, estas afecciones que estábamos hablando de una aceleración del calentamiento, tiene influencias económicas y geopolíticas al permitir que los barcos puedan circular más, al permitir que algunos yacimientos de minerales o de combustibles fósiles puedan quedar más accesibles, en fin, que tiene toda una serie de consecuencias, algunas de ellas inciertas, otras tremendas, sobre la ecología, sobre el clima, sobre la economía y sobre la geopolítica. Esto en lo que respecta al Ártico, pero en el Antártico el hielo es más complejo y los efectos son también más complejos de entender. Y aprovechando esa complejidad, algunas personas, algunas instituciones, algunos partidos políticos, algunos grupos de negacionistas confunden y nos quieren confundir a todos hablando de que un determinado artículo sirve de pie para negar el calentamiento global. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a un artículo que salió hace unos pocos meses, donde el grupo de Andreasen y demás investigadores en la revista Cryosphere publicaron datos sobre cambios en el área de la plataforma de hielo antártico. En concreto, Andreasen y su equipo cuantificaron que se habían perdido algunas masas de hielo, pero sobre todo, debido a lo que ocurre en la Antártida Oriental, se ganó del orden de 3.500 kilómetros de hielo. Claro, los negacionistas enseguida dijeron: ya tenemos una evidencia científica para decir que hay más hielo en la Antártida y que por tanto no nos estamos calentando. Completamente equivocados, completamente simplistas y sesgados en su interpretación de unos resultados científicos completamente correctos, los periodistas nos consultaron a algunos de nosotros que intentamos poner un poco de orden. Y por eso estamos hoy aquí, intentando aclarar, entender una cosa fascinante, interesante, magnífica, como es el hielo en la Antártida, pero que es compleja y que, por supuesto, no escapa al calentamiento global. ¿Por qué? Para entenderlo, tenemos que repasar los distintos tipos de hielo que hay en la Antártida. La Antártida, primero, es un continente muy grande, muchas veces Europa, y por tanto simplificar lo que ocurre en la Antártida es una tontería, no va a ningún lado. Hay zonas muy diferentes climáticamente, geográficamente de otras, están a gran distancia, y luego también desde el punto de vista científico resulta muy difícil cuantificar bien el hielo y cuantificar bien qué es lo que está pasando en el hielo. Lo más fácil de estudiar, lo que se tiene por tanto más datos y mejores datos desde hace más tiempo, es todo lo que es la proyección, la superficie de hielo. Lo que es más difícil de entender y de medir bien es el volumen del hielo. Esos cambios que puede haber en la altura de esas grandes masas de hielo tienen un gran efecto en el volumen total de hielo, pero son difíciles de estimar. Es mucho más fácil desde el satélite, desde el espacio, de fotografía aérea, interpolar y calcular la superficie, la extensión, que estimar los cambios en la altura, en la altitud de esa masa de hielo. Porque hay 4 tipos grandes de hielo en la Antártida. Tenemos esos grandes mantos glaciares que cubren, que se ponen encima del continente antártico. Tenemos la plataforma de hielo, que son, como su nombre indica, de hecho en inglés se usa el mismo nombre para estanterías que para plataformas de hielo, porque son estructuras muy planas, que se apoyan todavía en el continente antártico, pero que pivotan y flotan de alguna manera, o se apoyan también en el propio océano Antártico. Estas superficies finas
delgadas y muy extensas en lo que se conoce como plataformas de hielo, y estas son las que se ha documentado en el trabajo de Andersen y colaboradores, que se han ido extendiendo, que en el fondo son los grandes almacenes de hielo en la Antártida y probablemente, y podemos decir que en todo el mundo. Hay además una dinámica muy compleja, muy difícil de predecir, de estimar, de simular con modelos físicos, que es la de los acantilados marinos, que son el final de esos casquetes, esos grandes glaciares que pueden tener 1000 metros, 300 metros por encima del nivel del mar, pero 1000 o 2000 metros de altura. Esos grandes acantilados se desprenden de una forma más o menos al azar, caótica, compleja, y van alimentando a su vez con el flujo pendiente abajo desde las montañas y desde los afloramientos del continente antártico. Ese río glaciar de hielo van alimentando las plataformas. Nosotros vemos crecer las plataformas, pero en realidad está decreciendo el volumen de los grandes glaciares antárticos. Hay un cuarto tipo de hielo que también hay que tener en cuenta, que es el hielo de la banquisa. La banquisa es esa parte de hielo dinámico que se forma en invierno y se derrite en verano. Esa dinámica de un hielo marino también tiene su propio impacto, su propia alteración, su propia dinámica compleja, pero ese hoy no lo vamos a mencionar mucho. Su impacto global no es tan importante como lo que ocurra en ese gran volumen de hielo que son los casquetes o el manto glaciar, y esa plataforma que es la que se ha medido con gran precisión. Vayamos un poco más en detalle a esto. ¿Qué ha ocurrido con el hielo? Bien, con el hielo de estas plataformas hay una parte en la Antártida Oriental que sí que efectivamente ha crecido, ha aumentado en extensión, pero hay muchas zonas en la Antártida Occidental que incluso la plataforma de hielo ha ido disminuyendo en muchos kilómetros cada década. Se estima que actualmente el balance de esta plataforma es de una ganancia en la última década de aproximadamente unos 5.000 kilómetros cuadrados. Para poner esto en contexto, la superficie es casi el doble de la superficie de la isla de Mallorca. Esto es lo que de forma neta ha ganado de hielo las plataformas de la Antártida. Pero para esto se ha tenido que perder muchísimo hielo en los glaciares que alimentan estas plataformas. Es luego la dinámica de los icebergs o icebergs a los que dan lugar estos desprendimientos, o estas plataformas que se parten y empiezan a navegar por solitario, ¿no? Podemos tener, por tanto, estos dos orígenes de icebergs, los más planos, que se derivan de fracturas de la plataforma de hielo, o bien los más irregulares, montañosos, tridimensionales, complejos, que proceden de fragmentos de estos acantilados que se vierten de forma muy escandalosa y muy llamativa, y que han recibido muchas imágenes, fotografías, vídeos y una gran sonoridad. Cuando se desprenden, provocan grandes ruidos. Es muy impresionante. No entiendo por qué no se hace más caso a los científicos. Esta dinámica de los icebergs es también muy interesante. Algunos icebergs son realmente gigantes. Por ejemplo, el iceberg que se llamaba A68, que ya ha pasado a mejor vida, que se desprendió aproximadamente en el 2017 desde la plataforma de hielo Larsen, en la zona del mar de Weddell, en la Antártida, tenía 175 kilómetros de largo, y su superficie era prácticamente el doble de la isla de Mallorca. Andamos en casi 6.000 kilómetros cuadrados. Este gran iceberg estuvo navegando durante meses, incluso durante años, acercándose a las Georgias del Sur, hasta que finalmente en diciembre del 2020 se fue desgajando en trozos pequeños relativamente. Todavía seguían siendo icebergs de gran tamaño, pero ya no tenían esas dimensiones de récord. Bueno, todo esto era para contarlo e ilustrar el gran dinamismo que tienen estos icebergs. Estos fragmentos, estos trozos, bien sean de la plataforma, bien sean de los acantilados marinos, que se desprenden de la Antártida. Y todo esto nos interesa, aparte de porque en sí mismos son fenómenos gigantescos, porque indudablemente todo lo que sea ir troceando
bien sea la plataforma, bien sea el gran manto de los glaciares, significa aumentar la absorción de radiación o disminuir el albedo, que el uno es el contrario del otro. El albedo, recordemos, es la fracción de la radiación que se refleja y por tanto cuando se va troceando ese glaciar continuo, esas plataformas de hielo, en trocitos más pequeños o en icebergs o hielo marino y por supuesto la banquisa que hablábamos antes, que es hielo marino, todo esto tiene un albedo mucho menor y por tanto absorbe más radiación y permite que el calentamiento, o hace que el calentamiento vaya más deprisa. La dinámica es compleja, no se entiende del todo, no se tienen todos los números para modelizarlo bien, pero indudablemente es un aspecto preocupante. Nos preocupa porque, como digo, acelera el cambio climático. Así como el tener esos reservorios de hielo actúan frenando el calentamiento, el que esos reservorios de hielo se vayan troceando aceleran el cambio climático, no solo por la pérdida de hielo en sí, sino porque disminuye ese albedo que necesitamos, esa fracción de la radiación solar que nos gustaría seguir reflejando para no calentarnos más, que ya bastante se calienta la atmósfera y el planeta con los gases de efecto invernadero. Así que nos encontramos en una situación interesante, histórica, compleja. Con los niveles de CO2 que actualmente tiene la atmósfera, en otras épocas geológicas no había hielo en los polos. Eso es para que nos pongamos en una perspectiva geológica. Si tenemos hielo en los polos con estas concentraciones de CO2 es precisamente porque los hielos, los glaciares, tienen una gran inercia. Les cuesta fundirse, pero luego también les cuesta volver a formarse. En este momento estamos viviendo de las rentas, de un frío almacenado en esos glaciares que nos está viniendo muy bien para reflejar radiación y para regular el calentamiento. Esta inercia ahora juega de nuestro lado y nos podría ayudar si mitigamos el calentamiento humano, de origen humano, pues nos vendría bien para que el cambio climático evolucionara lentamente y en algún momento incluso lo pudiéramos ir revirtiendo. Pero si vamos pasando puntos de inflexión, límites, líneas rojas, procesos no lineales en la fusión de todos estos hielos, al final esta inercia va a empezar a funcionar en nuestra contra, porque los hielos se van a empezar a fusionar y no vamos a poderlos controlar porque tienen esta inercia, para bien o para mal. Así que con el hielo interesa no enredar y entender que funcionan a una larga escala temporal por esas inercias que tienen un gran impacto en el funcionamiento del clima de la Tierra, y en el caso de los hielos glaciares apoyados en tierra firme, en continentes o en las montañas, pues provocan una elevación del nivel del mar. Solamente el hielo antártico en los últimos 30 años, en solo 30 años, el hielo solo de la Antártida ha elevado el nivel del mar 1 centímetro. Y como este proceso se va acelerando, solo el hielo antártico irá acelerando varios centímetros el nivel del mar en los próximos años. Si le sumamos todos los demás factores que elevan el nivel del mar, sobre todo la dilatación del propio mar por estar más caliente, pues nos encontramos en escenarios inquietantes de subida del nivel del mar. Aquí creo que hemos pegado un buen repaso a los procesos complejos en interacción constante de distintas formas de hielo que flota, de hielo que se apoya en continentes, de hielo que se desgaja, la gran diferencia que hay entre las plataformas de hielo y donde está el almacén de verdad, que son en los glaciares, y por qué algunas noticias se pueden utilizar de forma muy frívola para interpretar justo lo contrario de lo que está pasando. Nos estamos calentando rápidamente y por eso hay más hielo en la plataforma de hielo que la que había hace unas décadas, porque precisamente del gran almacén, como son los glaciares, se va desprendiendo mucho hielo. Intentemos no acelerar este proceso y en la medida de nuestras posibilidades, reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero, reduzcamos esta velocidad a la que se desprende el hielo de los grandes almacenes. Espero que con esto tengamos más claro cuando nos enfrentemos a interpretaciones simplistas y a veces interesadas de las noticias científicas, y me despido hasta la próxima. Muchas gracias.
Un saludo a todos y todas. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.